Se cayeron edificios. No, ahora sí fue un desastre total. No sé si se cayó o algo o nada más. Sí se cayó. Allá mira también ese edificio. Hay incendio ahí enfrente. Se cayeron. Muy buenas noches, en punto. Esta imagen que acabamos de ver se registró desde la Torre Diana a la 1 de la tarde con 14 minutos, cuando un sismo de magnitud 7.1 grados sacudió la Ciudad de México y varios estados del centro de la República. 2 horas antes, como cada 19 de septiembre, como cada 19 de septiembre, había sonado la alarma sísmica para un simulacro general, los macrosimulacros, como se les llaman. Esos en recuerdo del sismo del 19 de septiembre de 1985. 32 años después de aquel sismo que devastó la ciudad, un nuevo terremoto. Parecía increíble, pero así fue. El epicentro se localizó a 12 kilómetros al sureste de Achochiapan, en Morelos, en los límites con Puebla. En cuestión de minutos, fue evidente que la ciudad enfrentaba el mayor desafío de este tipo desde aquel sismo del 85. ¡Todos! ¡Al centro, rápido! Vengan, está temblando. La ciudad se movió, se cimbró. ¿Qué pasó? Y la información empezó a fluir, más rápido que entonces, desde luego mucho más rápido que en 1985. Y empezamos a saber de edificios colapsados, de casas derrumbadas, de estructuras muy dañadas, severamente dañadas. Hasta este momento, el saldo es de al menos 146 muertos en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero. Se activó ya el Plan MX para atender la emergencia. La Secretaría de la Defensa activó también el Plan DN3, la Secretaría de la Marina, el Plan Marina. Esta noche, la última información de la Ciudad de México es que hay 49 personas fallecidas. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que hasta la tarde se habían rescatado entre 50 y 60 personas de los 51 puntos donde los edificios se colapsaron. Las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa fueron las más afectadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que hasta las 8:30 de la noche había atendido a 136 personas por contusiones, traumatismos y lesiones. Esto en los hospitales Lomas Verdes, Villacuapa, Magdalena de las Salinas y en el Centro Médico. En el Centro Médico Nacional Siglo XXI. La Cruz Roja en Polanco, la Cruz Roja de Polanco ha atendido a 20 personas, 4 de ellas delicadas. El sismo provocó cortes de luz que afectaron a más de 2 millones de familias de forma inicial y también interrumpieron las líneas telefónicas en la ciudad. El metro y el Metrobús operan de manera gratuita. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Etzabel y en este video quiero dar mi agradecimiento total al pueblo español, a los rescatistas que estuvieron con nosotros en este episodio tan triste de nuestra historia, que como pudieron escuchar en el video introductorio, nos volvió a suceder 32 años después. 32 años, un 19 de septiembre de 1985 y después un 19 de septiembre de 2017. El equipo español de rescate que llegó a México se puso hoy de inmediato a trabajar con la esperanza de encontrar algunos ciudadanos vivos entre los escombros de los edificios destruidos por el potente terremoto del pasado martes, que causó hasta ahora 292 muertos. Juan Carlos Peñas, jefe del contingente de la Unidad Militar de Emergencias, aseguró que todo su equipo está dispuesto a trabajar al máximo en lo que se requiera. Lo que hacemos es reconocer la zona que nos asignan y ver si encontramos algo. Reportar a las autoridades mexicanas y si ellos están de acuerdo en que continuemos con la búsqueda o el rescate en ese caso, pues seguimos. Y si no, pues nos asignan otra tarea y nos movemos a donde nos digan. Los socorristas bajaron del avión entre aplausos de la gente agradecida, durmieron unas pocas horas y apenas salió el sol se reportaron en el sitio de labor, donde sus perros se sentaron y soltaron un aullido amargo, el que indica que no hay sobrevivientes. Nuestra gente lo que hace es trabajar con unos medios de cámara, de radar, de búsqueda térmica y sobre todo cinológica. Nos basamos mucho en los perros. Cuando los perros marcan, pues entonces sabemos que puede haber
Alguien vivo. Los españoles tienen más de una década de experiencia, sobre todo en territorio español, pero desde hace un tiempo extendieron su ayuda fuera de su país y han rescatado personas en incendios de Portugal y Chile o en terremotos en Ecuador y ahora en México. Gracias. La verdad es que hemos estado en otras situaciones parecidas y la verdad es que mi impresión es que primero la solidaridad del pueblo mexicano es enorme, se ha volcado todo el pueblo mexicano. La mayoría de los integrantes de la UME son de Sevilla y algunos pocos llegan desde Madrid. Gracias. Ahora trabajan como un equipo Sevilla, no España, español, sino un equipo Madrid, movido todos. por la solidaridad y la ayuda al prójimo. Y nada, rápidamente te pones en faena y cuando empiezas a trabajar todo esto cambia, ya la adrenalina sube y ya te olvidas del sueño, del cansancio y de todo. La ayuda española permanecerá varios días en México hasta que se decida que no hay más sobrevivientes y se dé paso al uso de maquinaria pesada para remover los escombros. Y además fueron casi los últimos en irse. El equipo español de rescate. O sea, de todos los equipos que vinieron internacionales, el equipo español fue de los últimos en irse. Y no fue solamente esa la cara de España en este acontecimiento, sino echando todas las ganas. Que hubo más caras de la solidaridad española. Con todo. Dar 5 con todo para quienes le están echando todas las ganas. Avelino Rodríguez es español, dueño de una taquería en la calle Álvaro Obregón de la colonia Roma en Ciudad de México. En medio de la tragedia por el sismo, él y sus empleados decidieron llevar un trompo de pastor unas cuadras adelante al camellón de esa misma calle donde los daños están por todas partes. Esos gestos yo creo que son los tacos a los invaluables. que apoyan en las tareas de rescate y recopilación de víveres. México enamora y engancha, pero el venir pues fue una decisión de todo el equipo, venir a apoyar, traer un granito de arena. Pues yo creo que ganamos más aquí que en el local, según está el país y la situación. Qué ser humano, de verdad. Este ya era el segundo trompo que su equipo regalaba durante el día. Por la mañana del miércoles estuvieron en el Parque México de la colonia Condesa. Bueno, pues es el antojito como para los niños, los dulces, ¿no? Es el antojito que no se puede uno resistir. Sí. Y los voluntarios lo agradecen. Los taquitos al pastor son hasta cierto punto esperanza, ¿no? De ver que no se pierde la mexicanidad en este punto de emergencia que estamos teniendo. Que tanto lo necesitábamos. Va conectado, ¿no? O sea, Taco México, México Solidaridad, apoyo mexicano, somos uno todos, ¿no? Lo que sea necesario. Mientras que la gente está ayudando en las obras y los derrumbes, nosotros los estaremos ayudando. Gracias, Avelino. La verdad es que el lado de esta persona, ¿no? El corazón que nos mostró, la solidaridad, que tanta falta nos hicieron. Me pongo muy, muy sensible porque la verdad fue un momento bastante traumático para muchos de nosotros. Yo me encuentro en la alcaldía Benito Juárez, que fue una de las más afectadas. Por fortuna, yo no tuve ninguna afectación, así que soy muy, muy, muy bendecida por eso. Pero bueno, hubo gente que perdió en un minuto su patrimonio, ¿no? Y las escenas eran muy tristes, en fin, pero siempre estos rasgos solidarios de otras personas que a lo mejor no nos conocen, ¿no? Este cuerpo de rescatistas que, como les decía, fue de los últimos en irse, que además ni comían ni dormían, que estuvieron ahí. O sea, hubo muchos más cuerpos, pero los que destacaron fueron los españoles. Todos, la verdad es que no quisiera menospreciar la ayuda de nada, pero no sé si esta unión que tenemos como hermanos hispanoamericanos, o más bien hispanohablantes, perdón, no, fue un poco, sentimos más la cercanía, ¿no? Y bueno, eso sucedió. Vamos a ver otro video que quiero mostrarles sobre la solidaridad del pueblo español. Que venga
apoyo tras el sismo del 19 de septiembre, fue despedido con honores. En medio de la polémica por el llamado de algunos sectores a la independencia de Cataluña, el subsecretario de Relaciones Exteriores de México, Carlos de Icaza, dijo que México desea una España unida y eterna. Con esas palabras, el funcionario dijo adiós a los rescatistas españoles que estuvieron en el país luego del sismo del 19 de septiembre. Gracias. Les deseamos el mejor retorno a España, a esa España que tanto queremos los mexicanos, a esa España unida y eterna por la que todos hacemos los mejores votos. Un total de 54 rescatistas españoles del equipo de élite de la Unidad Militar de Emergencias del Reino de España se despidieron del país con los honores respectivos en la Unidad Especial de Transporte Aéreo del Alto Mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y desde España, y en nombre del Teniente General Jefe de la Unidad Militar de Emergencia y de todos sus componentes, queremos decirle ¡Fuerza México! Los rescatistas españoles entregaron a México una placa representativa de la unidad de emergencias, mientras que el gobierno de México les entregó una medalla conmemorativa con la leyenda Fuerza México. Y también les entregamos nuestros corazones. El edificio 286 de Álvaro Obregón, que no dejaremos que se borren de nuestra memoria, no se borrarán, rescatando y buscando gente. Nunca olvidaremos ese gesto. Lados, nunca. Inclusive de los caninos que ustedes tienen. El equipo de rescatistas españoles es el penúltimo que abandona el país. Solo queda el de los rescatistas de Suiza. Estoy seguro que los 54 mujeres y hombres que se van hoy llevan en su corazón un trozo de México que atesorarán por largos años. Informó para Imagen Héctor Figueroa. Así fueron los aplausos espontáneos que les dio la gente en el aeropuerto a los brigadistas. Fue espontáneo, nadie estaba diciendo que lo hicieran, fue solo al verlos, la gente los reconoció y les aplaudió. Bueno amigos, pues esto fue la video reacción. Yo quisiera de verdad reiterarles que de alguna forma somos un solo corazón, no solo con México, sino con toda Hispanoamérica. Por supuesto con la madre patria España. Yo tenía pendiente este video porque desde que habían venido los rescatistas, no es que, como dije, que quiera menospreciar a nadie, pero sí el cuerpo de España fue un cuerpo que destacó. No sé si habrá tenido que ver con el idioma, ¿no? Porque, bueno, pues no hablamos mucho hebreo para comunicarlos con los israelíes o con los japoneses o con los ingleses, etcétera. Pero sí se supo que eran muy amables, que estaban ahí, que no dormían, que no comían y que estaban igual que nosotros o la gente que estaba ahí empeñados en rescatar pues a personas. Fue un momento muy duro para nosotros en general, ¿no? De mucho susto, pero creo que ese tipo de gestos, ese tipo de cosas nos alentaban a saber que no estamos solos, aunque suene muy romántico. La solidaridad de otros pueblos, la solidaridad en este caso de España, que para mí siempre los he considerado un pueblo solidario, pues quedó a la vista. Y también quisiera decir que México es un pueblo agradecido y que nunca olvidaremos este gesto, y que les agradecemos su aprecio en ese momento y en todos los demás, y que siempre seremos naciones hermanas. Digan lo que digan y hagan lo que hagan, el pueblo español y el pueblo mexicano estamos unidos. Así que viva España y que viva México.
Gracias, amigos.